Bien, entonces ya tenemos esa parte. Veamos la segunda parte. La segunda parte, voy a dejar el zoom para que podamos leer. Dice, respecto a la clase .test, que es la que está acá al lado, .test. Hay que crear una segunda clase. A ver qué nos piden. Crear 40 objetos punto, ubicando 10 en cada cuadrante y almacenándolo en un arreglo. No lea desde teclado, genere los puntos al azar, pero controle el cuadrante donde se ubicará. Para almacenar un punto en el arreglo, determine la posición al azar. Asegúrese que dicha posición se encuentra vacía. De no estarlo, genere posiciones hasta encontrar una vacía. De este modo, los puntos no quedarán necesariamente agrupados por cuadrante. ¿Se entiende lo que hay que hacer? No cómo hacerlo, ¿se entiende lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que...? O sea, sí se entiende que Se hay que entiende lo que hacer, hay que hacer, pero no cómo hacerlo. Ya. Sí, si sé que no, si sé que obviamente, esto está muy difícil, obviamente está muy no. difícil. Sí, es que si trataron de hacer el 4 sin haber hecho el 1, claro, se volvieron locos. Sí, porque estaba muy difícil. Ya, vamos al código. Entonces, lo primero vamos a necesitar crear nuestra clase para el main que se llamaba test. Punto, ¿verdad? ¿Se llamaba o no? Profe, ¿es un arreglo que almacena los 40 o un arreglo por cuadrante? Uno que almacena los 40. Ah, ya, gracias. Punto test. La clase punto test que tiene que tener un public static void main. Ya. Ahí. Entonces, en esta clase test hay que hacer varios objetivos. No sé si están numerados acá. Hagámoslo por parte, a lo mejor, para que no quede el código muy sucio. Ya, voy a poner acá como comentario la instrucción para que... Chuta, no quedó muy claro. No, voy a borrar. Voy a tener que trabajar harto en la edición. Volvamos. Ya, entonces vamos por parte. Lo primero que tenemos que hacer es crear 40 puntos, ubicando 10 en cada cuadrante y almacenarlo en un arreglo. La restricción es que no pueden haber puntos repetidos. ¿Ya? Entonces, lo que yo propongo es que lo vamos haciendo por parte. Entonces, hacemos puntos para el primer cuadrante, puntos para el segundo, y así. ¿Ya? Entonces, creemos el arreglo primero, el arreglo de puntos. ¿Cómo creo un arreglo de puntos? Igual como crearía un arreglo de string, porque los strings son objetos, y los puntos también. Entonces, es lo mismo. En vez de decir string, decimos punto. Vamos a crear punto, arreglo de punto, y le voy a llamar mis puntos. Inicializo el arreglo con new de tamaño 40. Eso ya venía dado en el problema. No nos dice el tamaño de la matriz del plano. En algún punto del ejercicio dice que el plano tiene que tener un tamaño, ¿no? No, ¿cierto? Ya, entonces nosotros podemos... y los puntos, los valores de X son float, ¿cierto? ¿Sí? Son float. Mira, la probabilidad de que los puntos choquen va a ser muy baja. Entonces la idea es que nosotros vamos a tener que crear 10 puntos por cuadrante. Entonces sería, voy a hacerlo con un for, for y menor a 10 y más. Entonces en este ciclo, cada iteración va a ser un punto que voy a crear y un punto que no está repetido. Le faltó poner el 1 al i. El 1 al i. O sea, para que sea i menor a 10. 10, profe. Ah, perdón, sí, tienes razón. Ya, gracias. Se pasaron. Entonces, lo que vamos a hacer
En cada iteración es generar un punto que no esté repetido. Si está repetido, voy a tener que generar un segundo punto, y si está repetido, un tercer punto, y así. Entonces voy a tener un segundo ciclo dentro, como un ciclo de validación, como en las validaciones. Pero primero voy a obtener la coordenada X y voy a crear mi punto. ¿Ya? Voy a tener que crear el punto. Y ver que no esté repetida la coordenada, ¿cierto? ¿Les parece? Entonces sería float x es igual, voy a tener que hacer casting, float mat.random, y esto lo puedo multiplicar por 1.000.000, por ejemplo, o 100.000, si pensamos en un plano de 100.000 por 100.000 en cada eje, y ahí, entonces me va a dar un número entre 0 y 100.000 menos 1, y float i igual lo mismo en realidad. Ese 100.000 se me ocurrió a mí. Podría haber sido de 10 por 10, de 100 por 100, no sé. Lo que pasa es que con 100.000 va a ser difícil que se nos choquen los puntos, ¿no? Más que nada por eso. Bueno, podemos poner los 100 para que lo hacemos también. Podría ser 10. Si pongo 10 puntos va a ser, ¿sí? La verdad que da igual ese valor. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Validar. Validar que no está repetido, ¿cierto? ¿Y cómo lo podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? A alguien se le ocurre, ¿no? Recorrer el arreglo que ya esté. O sea, ¿Ya? recorrer el arreglo y ir comparando posición por posición. Claro, Pero eso es. No, si no es necesario ordenar, lo que tendríamos que hacer es recorrer el arreglo, mis puntos, y ver si hay un punto que Era con- sea XY. Había un método para eso, ¿no, profe? Es que no estamos usando en este minuto arrays, estamos usando arreglo. Ah, ok. Ya. Entonces, vamos a ver, podemos hacerlo con una función para que no nos quede tan turbio el código. Y podríamos hacer esto. Mientras está repetido, y voy a crear esta función donde yo voy a pasar mis puntos, coma x, coma y. ¿Ya? Y mientras esté repetido, ¿qué es lo que voy a hacer? Volver a generar un par x. ¿Ya? Esa función obviamente está con rojo porque no existe. Vuelvo a generar un par x, ya no necesito crear las variables, ya están creadas. Y una vez que ya sé que el punto está, entonces voy a decir mis puntos, subí, igual, new punto x, y. ¿Ya? ¿Me entienden la idea? ¿Está bien? No, por acá no entendí esa parte. Lo de la función, Claro, lo que empieza con el while. ya, esta función no está hecha, la voy a hacer. Pero es una función que yo le voy a pasar el arreglo y el valor xy, y me va a devolver verdadero si el punto está repetido, es decir, si ya existe un punto xy en el arreglo. Y si no, me va a decir falso. Esa función no está hecha, como la que voy a si no hacer. lo encuentra, lo sigue haciendo. Claro, while, mientras esté repetido. Pero si no está repetido, se sale. Ya. Ponte tú, la primera vez no está repetido, no entra el while y crea el punto con los valores x y originales. Pero si estos dos valores ya están, vuelvo a pedir Si se dos valores. repiten, tiene que hacerlo de nuevo. Ya. Lo repito y los chequeo. Y si vuelven a estar repetidos, los vuelvo a chequear y vuelvo hasta que tenga un par XY no repetido.
Cuando consigo un par x, y que no está repetido, creo el punto con ese valor y lo pongo en la posición y, porque este for no va a avanzar hasta que no pille un punto que no esté repetido. ¿Ya? Eso es importante, que yo mantengo el control de eso. O sea, y significan puntos diferentes. ¿Y cómo garantizo eso? Con este ciclo de validación. ¿Ya? Entonces, con eso yo sé en qué posición poner el punto, porque si no, voy a estar ahí medio complicado. ¿Sí? Sí. Ahí sí. Ya. Ok. Me dan ganas de poner un parámetro más, pero no sé si lo voy a complicar. Dejémosla ahí nomás, para no complicar la vida. Bueno, voy a solucionar este problema. Rápidamente dice, crear método está repetido en punto test. Me sugiere eso, o que le cambie el nombre. En mi caso, voy a crear el método. Y aquí hay una magia de IntelliJ, ¿no? Aquí está la magia de IntelliJ que me deduce la cabecera del método. ¿Se fijan? En función de lo que yo puse aquí, él dice, bueno, si está en un while, entonces la función debe ser booleana. ¿Ya? Debe ser privada y estática porque acá estoy en un método estático. Mi punto es un arreglo, por lo tanto, punto array mantiene el formato, ¿cierto? Xfloat, entonces Xfloat. Ifloat, Ifloat. Esas son magias de Intel. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nada, recorrer el arreglo de inicio a fin. Y esto es lo que podríamos mejorar, porque en realidad nosotros estábamos trabajando con el arreglo de 0 a 10 nomás aquí. De 0 a 9, ¿cierto? Y después en la siguiente ocasión vamos a trabajar lo siguiente, cuadrante. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? Bueno. En cualquier caso, lo que tengo que hacer es ver si está repetido o no. Esta parte pongan atención porque es la interesante respecto del problema. ¿Ya? Hay varias maneras de hacer esto. Vamos a hacerlo con un for tradicional. En i igual a 0 y menor que mis puntos.len. Voy a recorrer simplemente todo el arreglo para hacer el chequeo. ¿Y qué voy a revisar? Aquí tengo que tener, sí, cuidado con lo siguiente. Porque como yo voy llenando el arreglo de a poco, puede que hayan puntos que no existan, que sean nulos. Entonces, si es nulo, no lo puedo usar. Y si llego a un nulo, significa que ya terminé, porque lo estoy llenando desde el inicio hasta el final. Así que si en este recorrido me pillo con un valor nulo, significa que yo llegué al final del arreglo. Porque si bien es de tamaño 40, no necesariamente hay 40 puntos, porque yo voy en un proceso iterativo donde voy agregando puntos. ¿Ya? Perfecto. Entonces voy a decir mis puntos sub i tiene que ser distinto de null. ¿Ya? Porque si es nulo, significa que no tengo que hacer nada. ¿Ya? Si el punto es distinto de null, entonces ya puedo comparar. ¿Y qué voy a comparar? Voy a comparar, y eso es lo que voy a retornar, una expresión que diga lo siguiente. Mis puntos, si yo digo mis puntos sub i, no me estoy refiriendo al arreglo, ya me refiero a un elemento del arreglo, al elemento que está en la posición i. Y ese elemento es de tipo punto, por lo tanto puedo invocar métodos. Entonces, ¿con cuál método yo podría comparar? Para eso necesito estos métodos. Entonces, getX, si getX es igual a x, y mis puntos, punto, geti, mis puntos, perdón, sub i, punto, geti, es igual a i, ¿qué es lo que pasa en este caso? Sería nulo. Ya, esto tiene un error, pero tiene una gracia que tenga un error porque podemos conversar de eso, porque es un error súper común en este recorrido. Entonces, acá hay un error, pero no está en la expresión está correcta. Si yo, ¿qué es lo que estoy preguntando aquí? Yo estoy simplemente retornando, comparo el primer punto,
Si es distinto de null, lo comparo y digo, a ver, ¿son iguales? Sí. Si son iguales, retorno. Y si no son iguales, también retorno. Y este es un error porque no porque el primer punto que yo compare no sea igual, yo ya sé la respuesta. Si es igual a xy, ya sé que no tengo que seguir buscando, pero si son distintos, puede que el primero no sea igual, pero sí sea el quinto. Entonces tengo que continuar buscando, no puedo terminar. Entonces este retorno aquí estaría mal. Lo que yo aquí necesito hacer es un if, ¿no? Sí. Si se cumple esta condición de que el objeto punto que está en la posición y, la coordenada x sea igual a la x del parámetro y la coordenada y sea igual a la y del parámetro, en ese caso, tengo que retornar true, porque significa que está repetido. ¿Ya? Y si no, tengo que seguir buscando. No retorno, ojo con eso. Este es un error súper común que hacen esto. Y eso está muy mal, porque no porque no lo encuentre significa que no está, significa que tengo que seguir buscando, por lo tanto no puedo hacer eso. ¿Ya? Cuidado con eso. Y si recorro todo el arreglo, miré todos los puntos y no lo encuentro, es que no está, retorno falso. ¿Ya? Acá podemos hacer un break, en el else de esto podríamos hacer un break. Porque si llegué a un nulo, significa ya que no hay más puntos. Y si no lo encontré y llegué al nulo, significa que no está. Ya, ahí tendríamos esta parte hecha. Salvo por un pequeño detalle. Acá yo estoy armando puntos aleatorios, pero yo lo quiero en el primer cuadrante. Y el primer cuadrante, entonces, voy a tener que... voy a hacerlo en el primer cuadrante. Eso está por el lado del X. Tendríamos que... para el primer cuadrante está bien, ¿cierto? 0, porque me daría un valor entre 0 y 10. Entre 0 y 9. Y acá me daría entre 0 y 9. Así que para el primer punto estamos bien, no tengo problema. Ya para el primer cuadrante estamos bien. Esto estamos haciendo el cuadrante superior derecho. ¿Cierto? ¿Está bien? Y vamos a hacer lo mismo con los demás. Pero aquí vamos a tener que hacer, vamos a tener que ir haciendo ajustes al problema. De partida y aquí para el segundo tendremos que partir de 10, ¿no es cierto?, a 20. En este llegamos a 9. El último punto que ponemos está en la posición 9, por lo tanto el primer punto que vamos a poner aquí está en la posición 10. Y no llegamos a 20, sino de 10 a 19. El segundo cuadrante que vamos a trabajar acá, no sé cuál hacemos. Hacemos, por ejemplo, el inferior derecho. ¿Ya? El inferior derecho significa que el X es positivo, pero el Y es negativo. Entonces es esto, ¿no es cierto?, pero con un menos por delante. Lo podemos hacer así. ¿Ya? El Y es negativo. Y el resto estaría igual. Cuadrante que viene. Y el cuadrante que viene. Y sería, tenemos superior derecho, inferior derecho, inferior izquierdo, que serían los dos negativos, ¿cierto? Y el superior izquierdo,
donde solo es negativo el x. Sería invertir ahí el signo. Y los valores. Acá voy de 0 a 10, de 10 a 20, sería de 20 a 30, y de 30 a 40. Y ahí tendríamos recién lleno el arreglo. A ver, volvamos a leer el problema a ver si nos falta algo. Dice, cree 40 puntos, objetos puntos, ubicados 10 en cada cuadrante y almacénenlo en un arreglo. Eso está listo. No lea desde teclado, genere los puntos al azar. Hecho. Pero controle el cuadrante donde se ubicará. Para almacenar un punto en el arreglo, determine la posición al azar. Asegúrese de que dicha posición se encuentre vacía. De no estarlo, genere posiciones hasta encontrar una vacía. De este modo, los puntos no quedarán necesariamente agrupados por cuadrante. Bien, entonces eso ya lo tenemos listo, ¿cierto? ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo estamos? Sí, está Dice bien. Paul. O sea, se entiende por lo menos por mi parte. ¿Ya? ¿Los demás tienen duda, no? Está complejo el problema, profe. Está complejo porque mete cosas ¿Tiene matemáticas y duda si con estamos medio la débiles ahí, función que hicimos, profe? Estoy procesando duda con la todavía. función. Sí, es que esa función Sí, es con la esta. última. La que hicimos. Claro, esa es quizás la más complicada. Sí. Ya, es que, claro, esto tiene que ver con los arreglos, entonces como de repente queda este tópico medio débil, a ver si lo repasamos. La idea aquí es recorrer el arreglo posición por posición, ¿ya? Y lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener el arreglo donde van a haber objetos de la clase punto, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Les muestro una función igual pero con entero? Profe, me había equivocado y no había puesto dos iguales. Estaba comparando, no. O sea, Ah, estaba estás asignando, no asignando. comparando. Sí. Vale. Bueno, pero la idea básica es esta. Tengo un ciclo for que recorre todo el arreglo. Como tengo un objeto, el objeto puede ser nulo. Esa es una diferencia cuando trabajo con, ¿cómo que se llama? Con tipo de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos nunca son nulos. Es 0, pero no es nulo. En cambio acá puede ser nulo. ¿Y cuál es el problema con los valores nulos? Es que si no hay un objeto, yo no puedo invocarle el método. Entonces, si yo no hago este chequeo, este control, cuando haga esta pregunta, mi programa se va a caer con el objeto nulo. Entonces, por eso tengo que incluir esta pregunta aquí. El objeto no es nulo. Si no es nulo, pregunto. Y si es nulo, ya termino, porque el arreglo va siendo insertado los objetos de izquierda a derecha. Partimos de la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si vienes de tamaño 40, puede que esté lleno hasta el número 10. Entonces, si yo voy avanzando mirando objetos y llega un momento donde pillo un nulo, significa que de ahí para adelante no hay nada. Está todo nulo. Entonces, es una forma pequeña de optimizar el hecho de no llegar hasta el final del arreglo cuando es nulo. Para eso está este else. ¿Ya? Pero si no se pone, no es problema. Se va a recorrer todo el arreglo. Va a ser un poco más lento, pero insignificante. Y se va a retornar falso. ¿Ya? Y en esta parte de aquí es donde se hace la pregunta ya de la búsqueda. Entonces, ¿yo qué hago? Estoy en la posición I, miro el objeto que está en la posición I. ¿Ya? Entonces ahí tomo el punto de la posición I y a ese punto le pregunto, ¿cuál es el valor de tu coordenada X? Y el punto te va a responder cuánto tiene almacenado en la coordenada X. Y eso lo voy a comparar con el X del parámetro. Y si son iguales, existe la probabilidad de que el punto sea el mismo. Y el I va a resolver ese problema al comparar la coordenada Y. Si la coordenada X es igual a la X del parámetro y la coordenada Y
es igual a la i del parámetro, el i va a dar verdadero. O sea, verdadero y verdadero es verdadero, y ahí retorno verdadero significa que el punto está repetido. ¿Ya? Podríamos evitar un poco algunas cosas, por ejemplo, el tema de los valores nulos, podríamos evitarlo si usamos precondiciones, si pasamos estos puntos de entrada y de término de manera ajustada, donde yo sepa que efectivamente ahí hay un objeto, entonces nunca se dé el caso del nulo. Podríamos hacer eso, pero sería ponerle más parámetros. Así que por ahora, así, porque esto en realidad pasa, a veces hay valores nulos y hay que estar pendiente de ellos. Chequear que el objeto no sea nulo antes de trabajar con él. Más preguntas. Profe, ¿va a subir este ejercicio? Sí, voy a subir. Terminar la clase, me dedicaré a editar el video y subir este ejercicio. Más preguntas. ¿Tienen más preguntas de esto? Profe, delante usted mencionó el array list, si no me equivoco. ¿Eso lo vamos a ver más adelante en el curso o es algo que Sí. debemos aprender? Sí, la idea era verlo hoy día, pero este ejercicio salió más largo de lo que yo pensaba, así que mañana lo miramos, ¿vale? Mañana les enseño a usar el array list. Ya. ¿Qué otra manera de guardar objetos? Una alternativa a los arreglos que propone Java y que tiene sus particularidades, que lo hace mucho mejor. De hecho, ArrayList es una clase que guarda objetos de distinto tipo, con varios métodos internos. Por ejemplo, un método que te permite saber, por ejemplo, responder esta pregunta, la puedes responder con el ArrayList. Te permite saber si un objeto que tú quieres está o no en el ArrayList. Eso ya está implementado, entonces no lo tienes que implementar tú, si no se lo pides a la ArrayList. La ArrayList también permite insertar, por ejemplo, un objeto en el medio y que te abran el espacio. ¿Ya? Que los que estaban en la orilla se muevan hacia a la derecha. Puedes eliminar uno del medio y no te queda un hueco nulo, sino que todos los otros objetos se juntan. Te controla este problema de los nulos. No necesitas tú hacer este chequeo de los nulos porque como él va controlando los espacios y no deja nulos entre medio, tú puedes evitar que hayan objetos nulos. El ArrayList trata de hacer eso, evitar, a menos que tú expresamente guardes nulos, pero si tú no estás guardando nulos y eliminas un objeto, no queda el espacio nulo, sino que se tapa con otro objeto. Y así varias cositas que hacen que trabajar con objetos sea mejor usar ArrayList que usar arreglos. Aunque los arreglos no por eso dejan de ser importantes y relevantes, porque los arreglos son más livianos, son una estructura más básica, es mucho más rápido para trabajar con ellos en Java y a veces no se necesita el resto de operaciones que trae ArrayList y basta un arreglo. Entonces no quedan obsoletos los arreglos ni mucho menos con el ArrayList, se siguen necesitando arreglos. Pero tenemos esta otra alternativa que son los ArrayList. ¿Ya? Eso lo veremos mañana. Ya, continuando. Entonces el segundo punto dice recorrer el arreglo y cuente el número de puntos presentes en cada cuadrante. ¿Son los resultados esperados? Si no lo son, revise su código y corrija lo que se precise hasta conseguir el código que funcione. ¿Se entiende la idea? La idea es mirar los puntos, recorrer el arreglo mirando los puntos y ver que corresponda a los cuadrantes. Vamos a hacer algo entretenido, que vamos a hacer esa pregunta utilizando el método que me dice en qué cuadrante está. Entonces voy a crear un pequeño arreglo de contadores, o podemos hacerlo con 4 contadores también. Con 4 contadores. Un SD, los nombres de los cuadrantes eran SD, que era superior derecho, SI superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. ¿Ya? Y todo eso inicializado en 0. Y vamos a contar en una sola pasada los objetos que están en cada cuadrante. Para eso voy a usar un for each. No sé si han usado for each alguna vez. Se llama for each. Y lo que permite es hacer una integración de toda una colección o de un arreglo sin la necesidad de indicar el punto de inicio y el punto de término. Entonces, tiene una sintaxis especial. Decimos for, igual que antes,
vamos a definir una variable que tiene que ser del tipo de la variable que guarda el arreglo. En este caso, como guarda puntos, sería, voy a llamar punto P, se pone 2 puntos y el nombre de la colección o arreglo, mis puntos. Entonces, este ciclo, en cada iteración o vuelta del ciclo, va a tomar un punto, va a tomar el primero el punto 0, y me lo van a pasar a mí para que yo lo trabaje. ¿Dónde me lo pasa? En P. Después que se cierre la llave, va a tomar el segundo punto y lo guarda en P. Y así sucesivamente, tomando los puntos uno por uno, hasta que se acabe. Entonces, lo que vamos a hacer es un switch. Switch P.get, no, se llama cuadrante. Cuadrante. Y aquí tenemos 4 casos, ¿cierto? Tenemos el case SD. Y en este caso vamos a decir SD más break. Ya, y voy a copiar y pegar porque es lo mismo para los demás casos, solamente que cambiando el nombre de variable. Y era SD, SI, ID, I. Y dependiendo de eso, incrementamos el contador que corresponde. Bien, entonces con esto, ¿qué es lo que logré con este código? Repasemos el código nuevamente. Tenemos los contadores inicializados en 0, luego un ciclo for, acá, se abre ahí, se cierra acá, y tenemos el switch. Entonces le vamos a preguntar al punto, y este es el que hace la magia. Punto, dime en qué cuadrante estás tú. Y el punto te va a responder con una string en qué cuadrante está. Te va a decir SD, SI, ID, II. Y ahí vamos a incrementar el contador que corresponde. Si hicimos las cosas bien, debería haber deberían haber 10, al terminar este ciclo for, deberían haber 10 objetos por puntos. Es decir, vamos a decir en SD hay, vamos a poner cuántos objetos hay. Y podríamos decir así. Y es, ¿está bien? ¿Eso estará bien? Voy a hacerlo como una pregunta. ¿Está bien? Y estará bien si SD es igual a 10. Si no, no va a estar bien. ¿Se entiende la idea de este? ¿Sí? SD, SI, ID, II. SD, SI, ID, II. ¿Vale? Entonces está bien. Bueno, de nuevo lo mismo. SD, SI, ID, II. Me comí el igual. Ya. Y ahí estaríamos listos con el punto 2. No nos quiero cansar mucho, ¿qué hora es? ¿A todo esto cuánto llevamos? Ya 1 hora y media. ¿Cómo están? ¿Están muy cansados? Me imagino que están más No, cansados que no. yo. No. Es que la clase o sea, el ejercicio está largo. El ejercicio Sí, largo. Está largo. sí, tiene ¿Quieren que siga demasiadas cosas. o quieren que ¿O pare? quieren que pare? Nah. ¿Sí? Ya, ¿Podemos ir a entonces, comer una colación? sí, si quieren podemos hacer un recreo. Un break. ¿Quieren un break? Peor. No sé, yo creo que debería seguir solamente.
Ya, sigamos. Creo. Ya, está bien. Entonces, ¿dónde vamos? En el segundo punto. ¿Sí? Vamos aquí. ¿Ya? ¿Le parece si lo ejecutamos hasta aquí y veamos si está correcto? Porque dice aquí eso. Si no lo son, revise su código y corrija. ¿Ya? Entonces, seamos obedientes, echémoslo a andar. Debería decirnos que está bien. Si no, revisemos más. Obviamente, si no está bueno, está mal. Vamos, ¿qué pasa? Estamos bien. Dice, SDA y 10, ¿está bien? True. Así que nos dijo que está bien, así que todo bien, todo correcto. Bien, pero hasta aquí me van entendiendo el código, ¿cierto? No hay dudas. Sí, profe. Estamos bien. Desplegar en pantalla los 10 puntos más cercanos al origen. Wow. Esta sí que nos va a tomar un poquito, pero voy a tratar de hacerlo con toda la ayuda de IntelliJ posible para no demorarme tanto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo yo puedo desplegar los 10 puntos más cercanos al origen? Hay que ordenar el arreglo. Exactamente, tengo que calcular la distancia de todos los puntos al origen, ¿ya? Y chequear y ordenarlo y mostrar los 10 primeros. Verificando que los restantes puntos se hayan... Ya, bueno, es que no hay otra manera. No hay otra manera. Entonces lo que vamos a tener que hacer es que podríamos usar un segundo arreglo para ordenar los puntos. Un valor centinela para ir guardando el primer punto y después ir comparando con el siguiente. O va a ser un poquito lento, pero lo que sí necesito es tener obtener la distancia de todos los puntos al origen. Eso tenemos un método, ¿se acuerdan? ¿Que hacía eso? Sí. Obtiene. Y después ordenar ese arreglo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer así como rápido? Bueno, podemos usar para no crear un objeto, vamos a crear una matriz. ¿Ya? Vamos a crear una matriz de 40 por 2. ¿Ya? Va a ser de float, porque la distancia es float. Hay otras maneras de hacerlo, esta es la que se me ocurre a mí, pero podríamos hacerlo de otra manera. ¿Y qué voy a guardar en la matriz? Voy a guardar en la primera columna, va a guardar la distancia. Y en la columna 1, la posición del punto. Ya, de nuevo, en la 0 va a ser la distancia al origen del punto. Y la posición 1 es ¿cómo que se llama? La columna. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Entonces vamos a recorrer, de nuevo, vamos a punto P, mis puntos, vamos a usar el for each. ¿Conocían el for each o no? Yo Sí. por lo menos no. Sí, sí. Ya. ¿Y lo encontraron muy complicado? Los que no lo conocían, estaba muy difícil de entender. ¿Se entendió lo que hace? Un poco. Ya, entonces lo repasamos. Lo que va a hacer el for, como todo ciclo for, va a ser una iteración. ¿Una iteración sobre qué? Sobre mis puntos. En cada iteración va a visitar un punto. ¿Ya? Entonces va a tomar un punto y lo guarda en P. Luego sigue la llave, toma el siguiente punto y lo pone en P. Eso es lo que va a hacer el for. Va a ir tomando de a uno los puntos Ya. sin dejar a ninguno suelto. Y cada vez que Ok. toma uno lo pone en P. Y va a recorrer todo el arreglo. ¿Qué hago yo con P? Eso ya es cosa mía. Pero lo que hace el for each es eso. Ya. Lo hace para todos los puntos. Y toma y lo guarda en P.
Es como en matemática cuando decimos para todo X que pertenece a un conjunto. ¿Ya? Esto sería como parecido. Para todo P que pertenece a mis puntos. Eso es lo que diría este for each. ¿Ya? Para todo P que pertenece a mis puntos. Sería como esa idea. No sé si fue ayuda o salvavidas de plomo, pero bueno. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la distancia al origen de todos los puntos y guardarlo en este arreglo mat. Voy a decir mat. Bueno, aquí voy a necesitar recorrer la fila, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo punto por punto. Voy a llamar id como identificador del punto. Vamos a tener que, no, voy a tener que cambiar esto en vez de eso, porque necesito llevar un control. Este es el caso en que el for each no me sirve, porque necesito tener el control de en qué posición voy recorriendo. Y el for each justamente hace lo contrario, te oculta el tema de las posiciones. Ya, entonces yo en la fila I, columna 0, voy a guardar la distancia. Entonces sería mis puntos, subí, punto, get R, ¿cierto? Ese es la distancia al origen, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan? Esa es la distancia al origen. Entonces, mat en la misma fila, porque son dos columnas, ¿se acuerdan? Entonces, como son dos columnas, en la fila 1, yo guardaría ahí, que lo voy a dejar como un código o un identificador del punto, la posición donde está el punto. Esto para poder yo después encontrar los puntos, porque acá estoy guardando el X y el Y, ¿no? O sea, estoy guardando la distancia. ¿Ya? Eso. Esa es la primera parte. En esta primera parte lo que estoy haciendo es simplemente calcular las distancias al origen de todos los puntos. ¿Ya? Ya. Bueno, otra idea que podríamos haber ejecutado era ordenar el arreglo original, pero no quise modificar el arreglo original, por eso estoy haciendo esto, pero otra manera hubiera sido ordenar el arreglo original por distancia a getR, que también podría haber sido, pero un poquito más avanzado. Ya, a ver, ¿cómo ordenamos? Hay distintos métodos de ordenamiento. El más simple, el que ustedes conocen, el de burbuja o el Chelso. Son dos algoritmos de ordenamiento que a lo mejor conocen. Voy a usar en este caso una versión modificada de Chelso. For in, que a veces se conoce como burbuja ya. Y menor que mis puntos, punto len, y más. Entonces lo que voy a ir haciendo es buscando el primer menor cada vez. ¿Cuántos son los que necesito? ¿Cuántos menores eran? Los primeros, el ranking era los primeros 10. Los 10 primeros, sí. Los 10, sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir de 0 hasta I menor a 10. Como sé que hay 40, no voy a tener problema en sacar 10, ¿cierto? No necesito llegar al final, porque solo necesito los 10 menores. ¿Ya? Pero sí voy a necesitar buscar, comparar el primero que está aquí contra todos los demás para saber quién es el menor, el que está más cercano, ¿cierto? Como el primero, el que estoy comparando, no es necesario que parta de 0, voy a partir de 1 para comparar el primero. Y lo que voy a comparar es las distancias, es decir, voy a decir, sí, ojo con esto, sí, mat, sub i, sub 0, porque ahí es donde está la distancia, es mayor que mat, sub j, sub 0, que significa
Porque lo que estoy comparando es la posición en este arreglo mat, el que está en la posición I, es decir, la posición 0 inicialmente, contra el que está en la posición J, la posición 1, ¿cierto? Pensemos en la primera comparación, ¿ya? Que sería el elemento 0 con el elemento 1. Si la distancia al origen es mayor en el elemento 0 que en el 1, tengo que intercambiarlo, porque significa que el menor sería este, y no él. Y la idea es dejar en la posición I el menor conocido hasta ese momento, ¿cierto? Eso es básicamente el ordenamiento que vamos a hacer de Chelsea. Ir buscando los menores en cada iteración. Ya, entonces, acá hay que tener cuidado. Acá lo que tenemos que hacer es intercambiar los valores, pero como es una matriz, hay que intercambiar las filas, perdón, hay que intercambiar las dos columnas. Entonces vamos a necesitar dos auxiliares para no complicarnos la vida. Sería float aux1, aux2. Y lo que haríamos sería intercambiar, decir, mat, o sea, aux1 es igual a mat sub j sub 0, aux2 es igual a mat sub j sub 1. Entonces ahí salvamos los valores de mat sub j, porque los vamos a sobreescribir ahora. Y los vamos a perder. No podríamos hacer el intercambio. Entonces, como ya los tenemos salvados, podemos hacer el intercambio. Y eso sería con el mat sub i, ¿cierto? Misma columna. Estamos intercambiando los valores donde están. Esto es un poquito más complejo que con ordenar un arreglo, porque estoy ordenando una matriz, ¿cierto? La verdad es que sí. Seguramente nunca habían hecho el ordenamiento de una matriz. No. Bueno, ahora lo están viendo. Ya, entonces es lo mismo, solamente que tengo que mover todas las columnas juntas, digamos. Entonces yo intercambio una fila. Entonces intercambio la fila I, la intercambio con la fila J, porque el valor en la columna 0, que es por el cual se está ordenando, es mayor. Y me interesa que los menores queden en la fila I. Queden en esa fila I. ¿Ya? Entonces muevo la fila J a la fila I. La fila I la pongo en la posición J. Salvo los valores para no perderlos en los auxiliares, porque cuando haga esta operación, ¿qué va a pasar? Voy a perder el valor que está en mat sub j sub 0 y mat sub j sub i, 1 se va a perder. Pero como los tengo guardados acá, no hay problema. Y luego hago el intercambio acá, mat sub i sub 0, aux 1, que es el valor de mat sub j sub 0 original. Mat sub i sub 1 es aux 2, que es el valor de mat sub j sub 1 original. Y ahí quedó hecho el intercambio. Con esto, yo ordeno o obtengo los 10 primeros objetos ordenados. ¿Ya? ¿Y dónde están? Están en un ordenamiento parcial sobre mat, ¿no? Mat está ordenado hasta los 10 primeros. Que a lo mejor quiero ordenarlo completo. Bueno, no llego hasta 10. Lo hago completo. Y ahí voy completo. No es necesario llegar en este hasta el final, porque vamos de 0 ahí. Basta con eso. Y ahí estaría ordenando, no es necesario ordenándolos todos, ¿no? no es necesario que parta por 1, sino por i. Sí, ahí ordena completo. Ya. Ok. Ahí está todo completamente rankeado. Todos, no solamente los 10 primeros. Lo que pasa es que si necesitas los 10 primeros, basta con que hagas esto hasta 10 y no gastas tiempo ordenando el resto. Pero ahí ya faltaría solo imprimir los 10 primeros. ¿Ya? Entonces sería un for. Que me parece que después tiene que hacer lo mismo, pero con los más alejados. Entonces, igual serviría que se arreglasen todos, para que después solamente mostrar las posiciones del último. Así que igual Tienes eso no toda la está de razón. más que se arreglen todos. Perfecto. Ordenémoslo todo entonces. 10 y más
Y aquí lo que necesitamos es ahora, en realidad lo que tenemos que imprimir son los puntos y no la distancia, ¿cierto? Entonces, bueno, pero espera un poco. ¿Qué nos dice acá el ejemplo? Dice, recorre el arreglo y cuente el número de puntos presentes en cada cuadrante, ya lo hicimos. Desplegar en pantalla los 10 puntos más cercanos al origen, no importa dónde se ubiquen, usando coordenadas cartesianas. Compruebe que los 10 puntos desplegados son efectivamente los más cercanos al origen. Verificando que los restantes 30 puntos se hallan a igual o mayor distancia al origen, que el más alejado de los 10 puntos. Ya, para poder hacer eso tendremos que imprimir en realidad todos los puntos. ¿Cierto? ¿Me siguen la idea, no? Sí. No me sirve imprimir solamente los 10 porque si no, no voy a saber si está correcto. Entonces, si está correcto, las distancias van a ir de manera monotónica creciente. Entonces, vamos a imprimirlos todos, no solamente los 10, son 40 puntos. ¿Y qué es lo que vamos a imprimir? Vamos a imprimir según el ordenamiento que hicimos aquí, entonces vamos a imprimir. Consiste en punto out, .ln, vamos a imprimir el punto acompañado con la distancia, ¿les parece? Para imprimir el punto, tenemos el arreglo en mis puntos, y aquí, esto va a ser un poco ruidoso, pero voy a imprimir, voy a sacar la columna de la posición 1. Ah, pequeño detalle. Bueno, pero esto... La media pata de pollo que estoy armando. Esta línea se la explico porque debe ser una cosa rara para ustedes. Mira, a ver, estoy imprimiendo el arreglo de las matrices, ¿no es cierto? Desde la posición 0 en adelante. Entonces, mat sub 0 sub 1, ¿qué es lo que guardaba? Guardaba la posición del punto. Lo hicimos ahí, guardamos el i. Revisamos el punto 0, el 1, el 2, es un entero, pero guardado en un float. Entonces va a ser 1.1, perdón, 1.0, 2.0, 3.0 son enteros, pero en formato float, pero son enteros. Ya que corresponde a la posición del objeto que guardé en esa posición de la fila. Yo preservé ese orden cuando iba ordenando. Entonces, yo sé que el primer objeto, el más cercano al origen, va a estar en la posición 0. Lo que no sé es cuál es ese punto, pero sí sé que está en la posición de ese punto está guardada en la columna 1. Entonces yo con esto rescato la posición y la convierto en entero. Ahora, eso podríamos identificarlo como un identificador de objetos. Voy a hacerlo acá para que no quede tan difícil. Pensemos que es el identificador de objeto. La posición es la que identifica el objeto y me permite ir a recuperarlo. Entonces yo con eso identifico la posición del objeto. Voy a ponerlo acá, pues. Aquí mejor me queda el código. Ahí me queda más claro. Entonces, la posición del objeto la recupero de esta manera. En la columna 1 de la posición que estoy buscando, sería ahí. Ahí está la posición del objeto. Recupero el objeto, se va a imprimir por pantalla un X, Y y un paréntesis. Y acá voy a poner la distancia al origen. Más, y la distancia está en mat sub i sub 0. Ahí está la distancia al origen. Ya, entonces con esto, ¿qué es lo que hago? Voy a imprimir los 40 objetos desde la matriz que creamos, por lo tanto va a estar ordenado por distancia, imprimiendo primero el más cercano al origen. Veamos qué pasa. Si explota es porque tenemos algo malo. Ah, aquí hay un index of bound exception. Pasamos de largo en la línea 90. Y, a ver, el i va de 0 hasta menor que mis puntos.len.
Acá está lo malo. Sí, todo eso pasa. Es que estoy incrementando con el ciclo interior, estoy incrementando I, entonces se va muy lejos, rápidamente. Ahí están, veamos si es correcto. Lo importante es que las distancias vayan creciendo. Entonces estos son los puntos que habíamos generado, no teníamos idea de qué puntos habíamos generado, pero estos son. Ahí están los puntos. Y la distancia al origen, 2.33, 3.41, 4.0, 4.5, 4.6, 5.9, 6.2, 6.7, 6.8, 7.5, 7.6, 7.8, 8.6, 8.7, 8.9, 8.9, 8.99, 9.2, 9.3, 9.4, 2, 9.49, 9.52, 9.75, 9.88, 9.96, 9.99, 10.1, 10.3, 10.37, 10.42, 10.43, 10.51, 10.79, 10.85, 11.27, 11.42, 11.55, 11.81 y 12.96. Como pueden observar, está correctamente ordenado por distancia. Entonces ya que sabemos que está correcto, podríamos simplemente imprimir los 10 primeros, porque es lo que pide el problema, ¿no? No hay imprimir 40, sino que imprimir los 10 primeros. Entonces ya está, con eso vamos a imprimir los 10 primeros. Ya, no pedía imprimir la distancia, pero la voy a dejar ahí para que quede claro que está correcto. Ya, yo no sé si humanos seguir con la clase. ¿Cómo están, chicos? ¿Están muy cansados? Por aquí hay alguien que dice que tiene hambre. O sea, sí, la verdad es que es bastante largo el ejemplo como para continuar. Sí, pero lo importante es que vayan entendiendo cómo se hacen. Yo creo que ya lo principal lo tocamos. Vimos hartas cosas importantes hoy día. Primero, que algo nuevo, que no habíamos conversado y que era lo que yo quería tocar esta semana. Es que nosotros tenemos objetos y los objetos los podemos guardar en arreglos y en otras estructuras que llamamos colecciones de objetos. Y esto es normal en los problemas. Manejamos colecciones de objetos. Por ejemplo, si estoy en un supermercado y quiero llevar un inventario de los productos que tengo en el supermercado, lo que estoy haciendo ahí, si lo programo orientado a objetos, tengo un arreglo de los productos. O bien, otra estructura que me permite guardar esta colección de productos. Cosa de después yo poder hacer operaciones sobre la colección. ¿Y qué operaciones son? Típicamente buscar un elemento si está o no está, que fue lo que hicimos con el arreglo, ordenarlo para presentarlo de alguna manera, agregar elementos de la colección, eliminar elementos de la colección, etc. Y para ello el arreglo es una estructura básica que me permite trabajar con colecciones de objetos, pero no me provee mecanismos especiales para hacer este trabajo de manera más cómoda, más rápida. Entonces yo tengo que programar la mayoría de las cosas. Bueno, chicos, por mi parte ha sido un gusto, que estén muy bien, que tengan una buena semana.